¿Cómo subes esto? Sí, porque está muy chaparrito. Muy bien. Muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar rápidamente esto. Bueno, me pidieron que expusiera el problema de la atrofia total de cadera en artritis reumatoide juvenil. Todos sabemos, la artritis reumatoide juvenil es una enfermedad crónica con evolución incierta y múltiples problemas biopsicosociales. Yo quisiera que revisáramos un poquito esta tabla donde se observa, no tienen uno que funcione. No, ya jaló. Muy bien. Aquí observen esta tabla, es una tabla que publicó la American College of Rheumatology. No es muy nuevo, pero ejemplifica muy bien los resultados de estudios de artritis reumatoide juvenil. La artritis reumatoide juvenil es una enfermedad que tiene múltiples facetas en cuanto a su presentación. No debemos poner, cuando estamos enfrentando una artritis reumatoide juvenil, todas en un mismo saco, como se puede demostrar aquí. Observen ustedes, diversos estudios de diferentes épocas. Aquí están los autores, todos son artritis reumatoides juveniles. Los números son números muy cortos, aquí uno excepcionalmente grande. Pero ven ustedes, el seguimiento de esto es a 10 años. Algunos 26 años, quitamos quitamos que es muy corto, de 7 años, pero sí que vean ustedes los 3 tipos de evoluciones que hay en cuanto al número de remisiones. Esto demuestra claramente que existen diferencias en las artritis reumatoides juveniles. Cada grupo debe ser perfectamente clasificado, porque esto nos va a permitir, por supuesto, tomar decisiones en cuanto al tipo de reconstrucciones que debemos adoptar. Los pacientes con artritis reumatoide juvenil tienen múltiples problemas. Aquí listo algunos musculoesqueléticos, inflamación crónica, deformidades ortopédicas, alteraciones del desarrollo, trastornos de la columna cervical, endoprótesis articulares, por supuesto, y muchos otros. También tiene muchas complicaciones no articulares, como son enfermedades oculares, osteoporosis, amiloidosis, complicaciones reproductivas, riesgos cardiovasculares, toxicidad por los medicamentos que reciben, inmunodeficiencia y autoinmunidad, entre otros. Por supuesto, también hay consecuencias psicosociales. Hay una disfunción social, largas incapacidades, o pensiones por incapacidad, ansiedad y depresión y dificultades vocacionales y muchas otras más. Yo quise, tomando la complejidad de esto, presentarles un caso clínico personal que yo creo que resume en gran parte toda esta problemática y creo que puede ser de más utilidad en vez de presentar muchos números. Bueno, esto empezó el 18 de enero de 1997, cuando se presenta a la consulta una mujer de 27 años de edad con artritis reumatoides padecida de los 17 años, tratada siempre con esteroides y metotrexate. Y hago un paréntesis aquí para decir que los pacientes tratados con esteroides evolucionan mucho peor que los que se tratan solamente con metotrexate sin la participación de esteroides. Y llega con una necrosis vascular bilateral, muy probablemente secundaria a la enfermedad misma y al tipo de medicamentos que se están suministrando. La historia artroplástica se inicia hace 15 años. El 18 de agosto de 1997 colocamos un sistema SLA Plasmacap S, que es el modelo anterior a lo que se utiliza ahora, y utilizamos como tribología un diámetro de 28 milímetros de cerámica forte contra un polietileno chirulén, que es un polietileno de medios enlaces cruzados. Muy bien, ese es el resultado del posoperatorio inmediato.
A los 3 meses con 10 días hicimos la segunda prótesis, el 28 de noviembre del 97, y quiero que observen que en este caso cometí un error quirúrgico. Esa prótesis está a 50 grados, lo cual está en los límites permisibles, pero evidentemente es un error quirúrgico. Aquí lo tenemos en 98, 8 meses posoperatorios y 5 meses posoperatorios. Aquí tenemos 3 años, 6 meses posoperatorios, vean, funcionando todo perfectamente bien. El protocolo de seguimiento de estos pacientes es anual. Yo reviso a estos pacientes sistemáticamente cada año con exámenes clínicos, por supuesto, para investigar la actividad de la enfermedad reumática, por supuesto, registrar los medicamentos que está tomando, hacer siempre una densitometría de la cadera y una densitometría general y, por supuesto, la evaluación funcional y radiológica. Este sería un acercamiento al comportamiento de los acetábulos a los 3 años, 6 meses posoperatorio en el lado derecho y en el lado izquierdo. A los 10 años con 10 meses empieza este enfermo a presentar una coxalgia progresiva. Como ustedes pueden observar, no hay osteolisis, hay un discreto desgaste del polietileno, pero no pude comprobar infección. O sea, hicimos todos los protocolos que tenemos, punciones, exámenes de laboratorio. Las velocidades de emisión globular y proteína C reactiva son muy engañosos porque estos pacientes tienen problemas inflamatorios múltiples y es muy difícil evaluar. La parte más confiable pienso yo, es simplemente tener los pelos de la burra en la mano y tener cultivos que normalmente lo mando a cuando menos 3 laboratorios diferentes. Y es una práctica que sigo sistemáticamente porque confiar en un solo laboratorio, si se envía a un solo laboratorio, a veces no obtenemos los resultados positivos que podemos obtener en otros laboratorios. Aquí podrían ustedes pensar que esta parte es una osteolisis, pero quiero decirles, esta es una prótesis encajada a press fit y estos son los sitios de orificios de los tornillos. Esto sucede siempre en los sitios de los orificios que no fueron atornillados. Hay una desfuncionalización superior. Por lo tanto, ahora, y esto empieza a aparecer más o menos alrededor del 8º año, lo que hago ahora es que cuando voy a encascar una cadera a press fit, volteo la copa si tiene orificios y la coloco de esa manera. Siempre entro con una copa con orificios porque a veces que uno piensa que tiene la suficiente profundidad de acetábulo y la suficiente fortaleza física del hueso para soportarla, pero no es así. De tal manera que siempre intento hacer en casi todos los casos, sobre todo cuando no hay problemas serios en la arquitectura del acetábulo, encascarlas a press fit. Pero cuando no es posible tener una adecuada estabilidad, simplemente volteo la copa, la coloco y la atornillo. Esto es una circunstancia que se observa. Les aconsejo que volteen sus copas hacia la parte que no tiene tornillos, porque de esa manera no desarrollan este fenómeno. Muy bien, entonces hicimos el primer recambio el 27 de septiembre, colocando cerámica forte contra cerámica forte. Vean ustedes, este vástago ya tiene 11 años de posoperatorio y este es el posoperatorio del primer recambio de acetábulo. El otro vástago tiene 10 años, 8 meses de posoperatorio. Vean ustedes las características interesantes que después vamos a resaltar. Este es un acercamiento de posoperatorio del primer recambio. Vean ustedes, aquí colocamos una buena cantidad de injerto en el fondo acetabular. La copa está en una posición aceptablemente buena y es evidente que se está perdiendo hueso periacetabular. El 13 de julio del 9 meses después de este recambio acetabular, lo que observamos fue que empezó a haber una disrupción acetabular, como ustedes pueden observar, y se establece una franca disrupción acetabular exactamente un año después del primer recambio. Esto fue en septiembre de 2009, donde es evidente que ya existe aquí una franca disrupción acetabular con una fractura del acetábulo, una pérdida de continuidad de la pared acetabular. Ahí lo pueden ustedes observar mejor. Está francamente floja la copa. Y entonces volvimos a hacer los protocolos y así encontramos en este caso al año postoperatorio del primer recambio
una infección profunda. Ahorita quiero hacer comentarios acerca de la historia general de ello en cuanto a la responsabilidad que tenemos en función de hacer tal vez demasiada confianza y no hacer un diagnóstico o una sospecha, una intuición de que algo está funcionando mal. De tal manera que en el segundo recambio no retiramos el vástago. Hicimos una osteosíntesis de la disrupción pélvica, colocamos injerto óseo más factores de crecimiento en concentrado plaquetario, utilizamos un estábulo plasma cup SC y una tribología de cerámica, pero ya teníamos en este momento la cerámica delta. Hicimos lo que normalmente hacemos en infecciones, son un recambio en 3 tiempos, pero en una sola hospitalización. Primer tiempo es quitar todo lo que esté infectado, tejido blando, hueso, todo lo que sea necesario. Segundo tiempo, al tercer día, revisar lo que hicimos y dar una checada que realmente quitamos los focos, nichos de infección. Y al tercer tiempo hacemos una reintervención con otra lavada, una muy agresiva, y reprotezamos. Entonces, son 3 tiempos en un solo internamiento. Es una cosa que se resuelve aproximadamente en 10 días. Aquí tenemos lo que encontramos, una franca metalosis, explicaba, porque la copa se estaba moviendo y entonces eso genera metal, y eso fue el abordaje que encontramos. Aquí tenemos la copa de cerámica, la cabeza de cerámica tatuada por metal. Aquí se ve todavía algunos residuos de metalosis y el acetábulo que ya casi terminado de limpiar. Aquí se hace la osteosíntesis de la pared anterior y posterior del acetábulo para después injertar y colocar una copa atornillada con un implante de tribología de cerámica delta contra cerámica delta. Este sería los resultados de este segundo recambio. Ustedes observen ahí toda la ferretería que tiene por la desafortunada contingencia de una ruptura acetabular. 4 días después del recambio sucede esto. Es una lasitud de tejidos blandos, bárbara, ¿verdad? Que llevó el acetábulo al agujero obturador. Es impresionante, es un caso que impresiona. Lo que hicimos fue reducir la cerrada y le pusimos 6 meses este aparato, con lo cual se reduce, ya no volvió a luxarse la cadera. 5 meses, 2 meses post recambio encontramos esto. Se detecta la ruptura de un tornillo, lo cual implica una micromovilidad del sistema. Lo seguimos observando y no ha habido necesidad, en medio de todo este lío, una rodilla tuvo que ser tratada quirúrgicamente. Seguimos observando y actualmente la acabo de ver en marzo, 4 años, 4 meses del segundo recambio del acetábulo, y tenemos aquí que se continúa así, pero el acetábulo se mantiene estable y la paciente clínicamente está asintomática. Sin embargo, el futuro de esto pues es francamente malo. Sin embargo, quiero que vean el vástago, 15 años, con 3 meses, es un vástago no cementado, de un lado, y del otro lado con 15 años de evolución posoperatoria. Quiero hacer algunas reflexiones acerca de este caso. Ya habíamos mencionado al inicio que los problemas médicos en pacientes con artritis reumatoide, musculoesqueléticos, fueron estos. Y esta paciente tiene inflamación crónica, tiene deformidades ortopédicas y tiene endoprótesis articulares. No tiene, afortunadamente, trastornos de la columna vertebral, ni tampoco ha desarrollado alteraciones del desarrollo en la cadera, en la rodilla, es otra cosa. Cuando analizamos, en este caso, las complicaciones no articulares, la paciente tiene enfermedades oculares, tiene osteoporosis, tiene complicaciones reproductivas, no ha podido tener hijos y prácticamente se piensa que no ha hecho intentos de inseminaciones y una serie de cosas y no ha podido, tiene 5 gatos nada más. Toxicidad por medicamentos, ha tenido cualquier cantidad de historia en cuanto a los medicamentos que han ido evolucionando en estos 15 años, se han desarrollado nuevos medicamentos, muchos de ellos con toxicidades muy serias en esta paciente, y por supuesto una inmunodeficiencia y una autoinmunidad muy retrasada que la hace susceptible a cualquier infección de cualquier cosa. En cuanto a los problemas psicosociales, ella afortunadamente no tiene disfunción social y es una mujer muy fuerte psicológicamente, que se ha repuesto de una manera heroica a lo que le está sucediendo y es muy adaptada, es incluso de muy buen humor.
me gusta mucho hablar con ella cada vez que la veo, porque realmente me inyecta optimismo su actitud hacia la vida y hacia su enfermedad. Ha sufrido largas incapacidades, en este momento ya tuvo que ser pensionada, lo cual a ella le lastimó mucho porque pues una de las grandes distracciones y una de las grandes cosas quería seguir siendo productiva y tuvo que incapacitarse. Esto ocasionó ansiedad y depresión, entre otros problemas. Como ustedes ven, este caso representa una gran cantidad de los problemas que se menciona sistemáticamente en la literatura. 15 años después, ¿qué pasó? Una infección tardía no detectada en el primer recambio. Yo creo que debemos llenarnos en este tipo de casos de una especie de intuición de detectar lo que no tenemos en la mano para comprobar, pero sí sospecharlo muy fuertemente. Porque a lo mejor si yo lo hubiese tratado como un caso potencialmente infectado o con una infección no demostrada, con el protocolo de limpiezas articulares, no solamente simplemente un aflojamiento aséptico, tal vez la historia de esta paciente hubiese cambiado de vida. Y esto a mí realmente me ha dejado un gran impacto en mi vida, porque dije, para mí mismo es una gran crítica que que haya tenido una infección tardía no detectada, ¿verdad? Y haya tenido este problema que tiene un futuro realmente muy poco halagüeño. Seguramente esta mujer vamos a tener que hacer otras cosas en un futuro tal vez no muy lejano. Y otra de las circunstancias que quiero que vean ustedes cuando tenía 27 años en el hueso, la masa ósea, vean ustedes la masa ósea aquí, y ahora vean ustedes la masa ósea cuando tiene 42 años. Existe una franca pérdida de masa ósea, más acentuada en pacientes con artritis reumatoide, pero ocurre absolutamente en todas las endoprótesis que invaden el túnel medular, absolutamente en todas. Y entonces esto es una reflexión para los pequeños implantes, que no sabemos qué va a pasar, porque a largo plazo es lo que sucede en todas las prótesis, se pierde la masa ósea. ¿Por qué se pierde? Por dos cosas muy sencillas. Le quitan ustedes los mecanostatos. Los que conocen la ley de Wald saben que los mecanostatos, los mecanismos de transmisión a través de las trabéculas articulares son los que le dan vida al metabolismo óseo. Si nosotros amputamos la cabeza femoral, le quitamos los mecanostatos, pero además desvascularizamos el interior del fémur. Y entonces tan solo estos dos factores, pérdida de mecanostatos y pérdida de la vascularidad interna, son suficientes para que tengan un resultado de pérdida de contenido mineral impresionante en el fémur. Esto es errores en el manejo médico. Insistiré mucho en que no detecté o no sospeché que el paciente estaba infectado. No pude demostrarlo y me fui a hacer un recambio simple, cuando seguramente la paciente estaba infectada, y el resultado de que estaba infectado es que al año se manifestó francamente la infección. Es una de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo. La pérdida de masa ósea, como ustedes ven aquí, 27 años, 42 años, este es un seguimiento que sistemáticamente hago. Y lo que sí es evidente haciendo densitometrías seriadas es que ustedes ven aquí, solamente traje hasta 40, porque son 15 años de evolución, pero ven ustedes la masa ósea, la densidad mineral ósea que tenía en la zona 1, mido siempre a la zona, estaba aquí midiendo la zona 7, perdón. Vean ustedes cómo ha ido bajando, y ese bajo nunca lo ha recuperado la paciente, siempre va a estar así, a pesar de que se le ha suministrado tratamiento preventivo. En este caso, en esta época de la vida, solamente tenía calcio y vitamina D, pero después ha sido tratado también con bifosfonatos, con una serie de circunstancias que no han limitado la pérdida de ósea. El resultado final es esto. Un paciente que empieza a los 20 años termina con terceras revisiones por una pérdida irremediable de la masa ósea. También en estos casos hay una controversia, cemento o no cemento. Hay una enorme cantidad de artículos publicados en cuanto a cementar. Sobre todo en Inglaterra es impresionante la longevidad de los implantes con prótesis de Charnley, con artritis reumatoide juvenil. Sin embargo, evaluar esos artículos es muy complicado porque son muy heterogéneos, como que amontonan todos los casos con un solo patrón de análisis, y es muy difícil llegar a conclusiones. Lo mismo sucede con las prótesis no cementadas. Yo tengo una cohorte de 40 pacientes
que tiene con artritis reumatoide, que tiene seguimiento entre 1 a 15 años, con una media de seguimiento de 7 años, 12 tienen tribología de polietileno cerámica, 28 tienen cerámica, 7 cementadas totales, 3 híbridas y 30 no cementadas. Mi inclinación, cuando se puede, dependiendo del tipo de padecimiento que tiene, de la variedad de padecimiento que tiene, es no cementar, como ustedes pueden ver aquí. Todas estas son colocadas con sistema SLA. ¿Qué complicaciones he tenido en este lapso? Un hundimiento del vástago. No por el implante, sino porque me equivoqué en el tamaño, le puse un tamaño menor y entonces pues se hundió. 2 luxaciones recidivantes por problemas de acetábulo mal colocado que han tenido que recambiarse y una infección profunda que les acabo de prestar. La literatura refiere que el problema a largo plazo más significativo es el aflajamiento acetabular. Tengo aquí una cita que es una revisión, donde es una enorme revisión de todo esto, pero es el patrón general. Aquí solamente es un ejemplo de una revisión bibliográfica que ustedes pueden hacer muy fácilmente ahora y van a encontrar que el patrón general es que lo que falla principalmente son los acetábulos. La infección y la pérdida de hueso son nuestros principales enemigos en general en la artroplasia de la cadera, pero muy especialmente en la artritis reumatoide juvenil. Muchas gracias. Bueno, sigue con nosotros en reemplazo total en artrosis postraumática el doctor Humberto